montan sobre el gobierno de turno. Sin embargo, Tomás, vos has manifestado públicamente que simpatizás mucho con el doctor Hermes Wiener, sí, y que pensás que su gestión en Santa Fe, inclusive en su proyección nacional, merece ser acompañada. Sí, sí. No recuerdo que hayas tenido otra incorporación así tan explícita a una figura política. No, es la única figura de hace mucho tiempo que me ha llamado la atención. ¿Por qué te interesa Wiener? Primero porque me llamó la atención que ellos tuvieran tanto tiempo de gestión importante, digamos, no solamente no es un municipio chico, Rosario, y que haya conseguido la confianza de la gente con un gobierno honesto y que tenga resultados en salud, en educación, y que tenga un modo, la tradición del socialismo popular de la que él proviene, tuviera una inserción interesante, es decir, gente de gestión y gente de principios. Es algo extraño. Y por otro lado, porque Hermes Wiener me dio un lugar a mí muchas veces para que me dirija a la gente a la que él se dirige con mis ideas, que no siempre son las de su auditorio ni de sus oyentes, para que confronte, es decir, me dio un lugar para crear situaciones de debate, ir a contracorriente del sentido común de los socialistas. Entonces eso a mí me hizo pensar que hay una posibilidad de trabajar, de seguir investigando, de seguir pensando sin necesidad de adhesiones incondicionales a plataformas. Entonces lo vi un hombre abierto, un hombre muy curioso de lo que pasa en el mundo, de un socialismo que aún manteniendo esas tradiciones de principios, la que evoca, está muy atento a lo que pasa en Chile, a lo que pasa en Brasil, a lo que pasaba en Inglaterra, a un socialismo que no es el socialismo típicamente populachero muchas veces, y que, bueno, eso a uno le abre una perspectiva dentro de un país deprimido, en que nadie cree en nada, en que uno vota por resignación y que compara el último desastre con lo que pasa para poder tener algún alivio. Bueno, la idea de futuro, que es la que nos falta, dije, bueno, en ese sentido sí, me parece que es una excepción. Tomás, vos usaste recién la palabra desastre y a su vez mi disco rígido recuerda una frase tuya en una columna reciente en donde decías que el gobierno de Cristina Kirchner era un desastre comunicacional. Me pareció una frase fuerte y te pido que nos la expliques. ¿Por qué desastre comunicacional? Por un lado es un desastre comunicacional. Supongo que había algo fresco en ese momento, pero en general el modo en que se dirigen a la ciudadanía con esta especie de maniobra permanente no consigue los objetivos que busca. Ahora, por otro lado, tenemos lo que está pasando ahora más recientemente con las AFJP, todos estos temas, como lo que pasó también con el campo. Con el campo fue un desastre comunicacional. ¿Pero comunicacional o político? Yo creo que ellos, es sin duda político, ¿no? Es político, pero al mismo tiempo tratar de convencer a la ciudadanía de una mala política a veces le da éxito. Es decir, la política puede ser mala, puede ser perjudicial para la sociedad, pero se puede hacer de un tal modo que se convenza a gente que es indiferente y demás. Se puede ser convincente y seductor. Bueno, ellos con toda la parafernalia que armaron de marzo a julio acusando de genocidas y golpistas a media Argentina, le fue mal. Mientras los otros que no estaban preparados para la retórica, como un De Angelis, como un Bussi y demás, que no estaban, que no son expertos comunicacionales en la televisión, tenían un lenguaje que provocó simpatía en gente que nada tiene que ver con el campo. En ese sentido eran muy malos comunicadores y lo son, ella especialmente. Ella que viene con una especie de clac que dice que habla sin leer, sí, que le interesa viajar, el mundo, es más cosmopolita. De hecho, ha convertido al hablar sin leer en un mérito, como si fuese, no es así, recomendable hablar en Naciones Unidas no leyendo un discurso, sino improvisando, como si fuese realmente un valor agregado, ¿no? Sí, se puede hablar sin leer y decir algo interesante también, pero si uno habla sin leer y no dice nada, eso ya no es un mérito. Y después hay yo creo que hay una provocación comunicacional además. Es decir, ¿de parte del gobierno? Claro, ¿no? Provocación comunicacional, a ver. Y sí, por ejemplo, lo que han hecho ahora con las AFJP en forma otra vez inconsulta y de sorpresa, mandar ya más que una medida, un cambio muy complicado, que ubica al Estado como uno de los principales capitalistas de la sociedad,
en donde el capital civil ahorrado durante años va a estar en manos de funcionarios, socios de empresas. Todo eso lo mandó de prepo a que todo el mundo explote y que ande buscando ahora la explicación en 2 paginitas y ahora va al Congreso. Bueno, todo eso a mí me hace pensar, eso ya no es una mala comunicación, eso está buscando algo distinto.